Gregorio demanda a su nuera Isabel y exige la custodia total de su nietecita Eva, que tiene 3 años de edad y lleva 2 años viviendo con él y la abuelita, su esposa. Gregorio tiene un hijo que en un momento dado de la vida tuvo que echar de la casa porque este se metió en malos pasos. Hace 2 años recibe una llamada telefónica de ella que le dice que es la nuera. Él no lo sabía, no se había enterado dónde estaba el hijo, etcétera, etcétera, y que tenía una nietecita. Le pidió ayuda con la crianza de la chica porque algo estaba pasando. Yo no me queda claro que por qué fue que tú le pides ayuda a ellos. Eso tú me lo vas a explicar. Y ellos dicen, sí, mándame a la niña, nosotros la cuidamos. Llevan 2 años con ella. La niña está experimentando una cantidad de síntomas y le están haciendo estudios médicos para ver qué es lo que tiene. Y ella llega con todo un sinnúmero de creencias extrañas que tienen que ver con el espiritismo, la santería, y más que eso, tiene que ver con más que eso, porque tiene que ver con deidades que están creando la gente, lo hacen en muchos países del mundo, Malverde, México. Ella habla de un tal Ismael que quiere llevarse a la niña a Venezuela a vivir en un cementerio para cumplir una promesa que ella tiene con uno de estas deidades. Y él dice, es una locura, usted va a llevar a una niña que está enferma, que tiene 3 años, a vivir en un cementerio en base a estas creencias locas que tú tienes. ¿Cómo respondes, Isabel? Ok. Doctora, yo estoy aquí porque vengo a contrademandar al señor. Yo quiero lo mejor para mi hija, por eso se la entregué. No puede ser, doctor. Yo se la entregué a él porque en ese momento creí que lo mejor para ella iba a ser estar con sus abuelos. ¿Por qué? Porque Siempre. lo que pasó fue que mi esposo y yo tenemos una religión. Nosotros creemos en el Santo Ismael, creemos en Santa Isabelita. Puro malandro. Nosotros yo quedé embarazada de mi hija y en una mala hora, por una mala decisión, decido tirar los santos a la basura. Los tiro al río, los maldigo, porque mi esposo cae preso. Ajá. Entonces, ¿Qué tiene que ser? yo renegué de ellos. Entonces, por eso es que hasta a mí me cayó esa maldición. De que mi hija está enferma, de que nos han pasado 1000 cosas. Entonces, ¿tú piensas que tu hija está enferma porque tú votaste a los santos? Sí, no, es que no pienso, es así, doctora. Porque en anteriores oportunidades él nos ha ayudado muchísimo. Es verdad que mi esposo cayó preso y que... Está ayudando cantidad a los santos. No, pero eso nos pasó por eso, porque nosotros renegamos de él. Por eso fue que nos pasa todo esto, pero anteriormente no, yo tengo un trabajo. ¿Cuáles fueron los cargos que le pusieron a tu esposo cuando lo metieron preso? Intento de homicidio. ¿Y lo hizo? Sí. Ay, hija, entonces los santos no tienen nada que ver con eso. Pero tiene que ver el comportamiento del malandro de tu marido. Es que esto no ha pasado por mi culpa, porque yo maldecir a los santos. Ay, ¿a qué edad tú tienes? 27. ¿De verdad que tú piensas esto? Sí. Ok. ¿Algo más? Entonces, sí. ¿qué es lo que tienes que hacer? A ver, cuéntame. ¿Para qué tienes que llevarte a la niña? Porque eso es lo único que me la va a hacer. ¿Qué vas a hacer allí con la niña? Voy a cumplir mi promesa. ¿Cómo se cumple la promesa? Vamos a cuidar las ofrendas. ¿Qué es eso? Cuéntame qué significa eso. Cuando yo quedo embarazada, un amigo espiritista me dice, el Santo Ismael está muy molesto contigo. No puede ser. Tienes que llevarle a la niña. Y yo no hice caso. Desobedecí sus órdenes. ¿Tú vas a ir a vivir al cementerio con la niña? Voy a cuidarla, pero es que ya yo les di la oportunidad. ¿Por cuánto tiempo tienes que vivir en el cementerio? Hasta que él me lo diga. Porque mire, doctora, y de paso te habla. Él me lo va a manifestar, claro que sí. ¿Este es el santo? Este es el santo. A ver, Roberto, acércame el santo para verle la cara. O sea, que él te lo va a manifestar, doctor, de alguna manera. Pero es que yo le di la oportunidad. Ellos han ido a clínicas, pero si esto hospitales. Parece un muñeco. Esto parece un muñeco cómico. ¿Qué es esto? ¿Tú me puedes explicar a mí qué es esto? El Santo Ismael. ¿Pero qué? ¿Esto era una persona que existía en la vida? ¿Esto fue alguien que existió? Malandro que mataba gente. Y él no mataba. Y era un delincuente. Él robaba, pero era para llevarle a los pobres. ¿Y ustedes lo convierten en santo a un delincuente? Ustedes, en su creencia. Él es un santo. O sea, era un delincuente que se convirtió en santo. Pero él tenía un fin. Él llevaba todo lo que robaba a los pobres. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Era el Robin Hood. Yo también tengo testigos. Además tengo una evidencia, doctora, de que
aquí para que vean que yo le di la oportunidad al señor de que llevara a mi hija a donde le diera la gana de llevarla. Y no ha encontrado solución. No hay solución. La única solución los médicos. No hay solución. Ya lo llevaste. Ya lo llevaste. Aquí tengo Acércame la los prueba, exámenes. ven, ¿qué cosa es la prueba esta? A ver. Ok, tú me estás dando aquí unas pruebas de laboratorio de la niña. ¿Y qué dice esto? Que no tiene nada. Es que ella no le va a salir nada en los exámenes porque lo que tiene es la promesa que yo le voy a cumplir a ella. No lo queda, doctora, no lo queda. Solamente a una persona se le ocurre eso. Cuando los médicos... Pasemos al testigo, por favor, del demandante. Ellos ya tuvieron la oportunidad de llevarla donde quisieron. Y no han dado. Con el testigo de la demandada también. Pasa todos los testigos de paso. Ok. ¿Quién es el testigo de la demandada del caso de Isabel? ¿Quién es el testigo de Isabel? ¿Usted? No. ¿Cómo es su nombre? Miriam, soy la abuela de la niña. ¿Usted es la esposa de este señor? ¿Tú estás hablando a favor de ella? Claro. No Es puede que ser. es el único que no quiere salvar a la niña, es usted. No, no. Señor, usted ¿cómo es la no va a abuelita querer? de la niña de Eva. De Eva. Ah, ok. ¿Y usted está aquí a favor de ella? Sí, porque yo, si tengo que ir a Venezuela para No, no salvar puede la ser. salud de mi nieta, Increíble. lo haré. ¿En base a qué, señora? No, Porque no puede ser. Es que es lo que sea. porque Señora, la niña se siente mal y nadie, o sea, nadie hace nada. Y Pero, entonces, ¿y entonces usted cree que ir a vivir al cementerio para cuidarle las ofrendas a Ismael va a resolver el problema de yo salud de la quiero niña? ir para Sí. cuidar a la niña, para ¿Perdón? estar pendiente de la niña. O sea, Y- usted se va a instalar en el cementerio también. sí. Imagínate. Imagina, doctora. Todo lo que hemos luchado aquí con los médicos, tratando Claro, en el pero mejor es que sitio del tienen mundo. O sea, si fuese Señor, pero usted se imagina que usted venga aquí a proteger a su nieta, a pedir la custodia de ella, para seguirla llevando a médicos, investigando, como hacen los seres razonables, porque las cosas a veces no se manifiestan en el Pero es que primer no es que yo no instante. sea una persona Y que usted esté razonable. durmiendo con el enemigo, que es su esposa. Hacemos un corto receso y a la vuelta hablamos con el testigo del demandante. No se vaya. Fíjese lo que hace en la casa y lo que lleva. Y que ¿Ves cómo San me toma Chávez. Caballero, ¿hasta dónde ¿Qué- puede qué llegar la pretende usted? ignorancia del ser humano? Mire que hay religiones formadas en el mundo y a ustedes se les ocurre un delincuente degenerado es el santo. Caso cerrado.